Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Roqueando. Bueno, lo prometido es deuda y un poquito más tarde de lo que esperaba. Final de semestre siempre es complicado. Les traigo aquí el video en el que continuamos celebrando estos 1000 suscriptores, particularmente esta vez respondiendo preguntas que ustedes me hicieron. Les abrí el espacio tanto en Twitter como en Facebook, como también en la sesión de comunidad aquí mismo en YouTube, para que me hicieran preguntas de diverso tipo. Bueno, aquí estamos para responderlas. Antes que nada quiero agradecer por la recepción que ha tenido el video anterior, el de los 10 discos que me cambiaron la vida. No esperé que fuera tal cosa, algo tan interesante como para que tuviera esa recepción, así que a lo mejor intenté hacer un poquito más de videos de ese tipo. Esta vez con las preguntas que me hicieron fueron más de las que esperaba, la verdad. De hecho les dije que iba a responder todas en un video, lo intentaré, pero si a lo mejor alguna de sus preguntas no estuvo incluida acá, les prometo que en una próxima oportunidad las responderé. Aunque de hecho quiero responderlas a todas, pero responderlas bien, entonces a lo mejor eso hace que me vaya a alargar un poquito. Pero bueno, por algo lo hago en dos partes o bueno, intentaré igual responderlas todas, vamos a ver cómo resulta. La primera pregunta, que es una no pregunta, es de Sebastián Castro y dice: no sé qué preguntar, pero felicidades por los 1000 subs, seguramente de aquí a unos meses serán muchísimos más. Gracias Sebastián, esperemos que así sea. La segunda pregunta es de un miembro legendario del canal, ya es toda una leyenda, ya es un clásico del canal. Jorge Mejía pregunta: ¿viene King Gizzard and the Lizard Wizard y Turnstile al Stereo Picnic? ¿Su merced va a ir? Mira, Jorge, tengo toda la intención del mundo, pero de la intención a tener el dinero hay un espacio muy grande. Para quien no sepa, el Stereo Picnic es un festival que se realiza anualmente en Colombia, en Bogotá. Yo no soy de Bogotá, eso también es importante remarcarlo. Obviamente por la pandemia nos llevábamos 2 años sin realizarlo y se ha confirmado para el próximo año, marzo más o menos. Es un festival de 3 días donde se combinan una serie de géneros. Normalmente hay cabezas de cartel que giran en torno al mundo de la electrónica, al rock, algún tipo de rock famoso de los 90 y de principios de los 2000. En este caso los cabezas de cartel son The Strokes, Foo Fighters y J Balvin. También llevan música electrónica, como les digo, llevan música, llevan hip hop, artistas de hip hop y bueno, intentan variarlo ahí un poquito. El problema es que pues tiene su costo y a veces es un costo relativamente importante. Obviamente por el tamaño de los artistas no es tan caro, pero para uno soltar ese dinero así de la nada, y yo que vivo en otra ciudad y tendría que buscarme transporte, tendría que buscarme pues estadía, entonces eso sí se hace más difícil. Tengo mucha intención. Yo había visto un cartel que resultó siendo parcialmente falso, pero ya teniendo en cuenta en definitivo, no solo por la llegada de gente como King Gizzard, que obviamente tendría muchas ganas de verlo, Idols también va a estar, muchísimas ganas de verlo, tendría, aparte de los cabezas de cartel, ¿qué otro artista importa así que recuerde que me llamaba mucho la atención? Bueno, en el cartel original que vi que resultó siendo parcialmente falso estaba Black Midi y en este en realidad no está, pero y está una banda colombiana que me encanta, que es Encarta 98, tampoco está en este. Pero está Fatboy Slim, también me encantaría verlo. Z Tangana, también que este año se sacó un disco muy interesante. Entonces vamos a ver, vamos a ver. Si hay alguien que está viendo esto, que es organizador del Stereo Picnic, por favor, háganme servir para algo. Pero bueno, vamos a ver. Al menos un día espero ir, pero quién sabe, la verdad. En Facebook, Esteban Cardona Costa hizo una pregunta importante, sustancial, y la voy a leer, que en realidad es una reflexión y me pregunta qué opino al respecto. Y esa reflexión tiene pues varios matices aquí, así que los voy a ir diseccionando. Dice: primero, felicidades por los 1000 seguidores. Muchas gracias, Esteban. Dice: hace poco tuve un debate con un parcero que, si bien gusta del metal, no lo apasiona tanto. ¿Está bien? O sea, podremos decir que no está tan metido en el metal. ¿Por qué no está tan metido en el metal? Aquí nos va a decir Esteban a continuación. Lo saca un poco lo estallado, desbordado estéticamente, o sea, lo estrafalario, lo bombástico, podríamos decir, el tema del radicalismo, que está en muchos contextos del metal, la exclusión de otros géneros ajenos al metal. Problemático ese punto porque sí ha habido fusión, y bueno, a esa persona al decir que no le apasiona tanto, a lo mejor está bien porque no se ha metido lo suficiente como para haber descubierto precisamente los géneros que se han combinado con otros géneros dentro del metal, dentro del rock o incluso afuerinos. O a mismas propuestas del metal poco metaleras según el consenso. Crítica justificable y por supuesto el conservadurismo político, que en efecto es un problema en muchos aspectos del metal. Para eso te recomiendo que veas, si no has visto, el panel que hicimos en el canal de Sin Delay, donde debatimos con otras personas precisamente la historia política del metal y el conservadurismo que se ha gestado en torno sobre todo a varios de los géneros del metal, que no en todos obviamente. Dice: en fin,
cosas que se saben bastante, correcto. Y yo me puse a pensar que el metal de por sí es un género bastante precoz. Dice, continúa Esteban, si vos te pones a mirar a los subgéneros más importantes, la mayoría de los álbumes míticos fueron hechos por un montón de jóvenes, cosa totalmente cierta. Desde el thrash, pasando por el death, Chuck tenía 24 años cuando salió el Human, imagínense cuando salió el Scream Bloody Gore, y en general. De pronto eso no pasa tanto en el prog, y se da por lo refinado y el nivel musical al que se debe llegar para hacer algo notable dentro del prog. Creo que lo inmaduro del metal se debe también a eso, a lo precoz, y a que mucha gente se queda con esos álbumes que los marcaron al tener la misma edad que los intérpretes. ¿Vos qué pensamiento tenés sobre eso? Bueno, en esa última parte hay varios puntos para tocar. Es verdad que dentro del metal las expresiones más creativas dentro de muchos de los géneros se dieron por músicos jóvenes, músicos que desde una edad muy precoz, digamos, se apasionaron por el mundo del metal, decidieron aprender un instrumento, a formar su banda y sacaron varios de los discos más creativos. Pero varias cosas se pueden decir al respecto. Una, eso sucede generalmente en casi todos los géneros de la música. Si vos te pones a mirar, la trayectoria lógica, normal, regular de una banda o de un artista es que en un inicio a lo mejor tarda 1 o 2 discos en encontrar su creatividad, pero llega el pico de su creatividad muy pronto y posteriormente empieza como una pequeña decaída con el paso de los años. Son muy pocos los artistas, son muy pocas las bandas que se logran sostener a lo largo del tiempo y que en una etapa muy madura logran sacar obras importantes y más aún obras revolucionarias para un género. Entonces me parece que ese es un fenómeno que se da bastante en varios géneros ajenos al mismo metal. ¿Qué pasa? Que lo que sucede con el metal también, si sucede hoy, mucho más sucedía antes. Y es que claro, muchos de los metaleros o mejor dicho, muchos de los jóvenes que se introducen a estos mundos encuentran en el metal no solo un género, un tipo de música que les agrada, sino que muchas veces encuentran también como un medio a través del cual también construyen su identidad, su personalidad. Entonces, el entusiasmo que genera esto, el deseo de hacer algo con esto, el deseo de expresarse artísticamente con eso, ocurre sobre todo en etapas tempranas. O sea, el fenómeno es claro, uno ve bandas de los 80, de géneros de los 80 y de los 90, son básicamente jóvenes que en la adolescencia conocen la música rápidamente, ingresan a aprender algún instrumento, rápidamente forman su banda porque quieren hacer algo. Y si a eso le sumamos que muchos de estos jóvenes se metieron como en la cresta de la ola de los géneros justo cuando estaban surgiendo, eso contribuye a que sea más fácil o da condiciones para que sea más fácil innovar en esos géneros. Estos artistas jóvenes que innovaron en el thrash o en el death, por ejemplo, se montaron esa cresta cuando los géneros apenas estaban surgiendo. Y por ejemplo el death metal, si miras también eso, en una cuestión de muy poquitos años se expandió muchísimo, no solo en cantidad de discos, sino en variedad. Entonces era, digamos, relativamente fácil o había más espacio, por lo menos, digamos, para la creatividad dentro de esos géneros, lo cual hizo que rápidamente salieran varias obras maestras y el género se expandiera tantísimo. Incluso eso se da también en el prog. Vos decís que tal vez no se da tanto en el prog, pero a mí me parece que también muchas de las bandas, incluso desde el prog rock mismo, como que lograron crear obras majestuosas y las obras más clásicas muy al inicio de su carrera. Claro, el nivel de experticia musical en muchos casos requería un poquito más de sofisticación, pero incluso en el death metal también. O sea, mucho del death metal, cuando se estaba empezando a desarrollar ya en los 90, cuando estaban apareciendo discos que innovaban dentro del technical death metal o que incluso empezaban a coquetear con el mismo prog metal para innovar en el progressive death metal, estaban haciéndolo a edades muy tempranas. Es decir, el Unquestionable Presence de Atheist es apenas el segundo disco de Atheist. ¿Cuánto tenían esos tipos cuando hicieron ese disco? No sé, 22, 24 a lo sumo, y aún así es uno de los discos más creativos en la historia del death metal. Entonces yo creo que eso se da en muchos géneros, me parece que es un fenómeno casi que normal. Ahora que vos vinculés lo inmaduro, que no, pues ahí tendría que entender bien qué quieres decir con eso, a lo precoz. O sea, sí es precoz, sin duda, eso sin duda, por todo lo que ya dije. A lo inmaduro, ahí sí, yo creo que ahí necesitaría un poquito más de argumentación para entender bien lo inmaduro. Te referís, no sé si si lo tomás como una sinonimia de precoz o lo pensás
como poco desarrollado, entonces ahí sí lo tendría que, o algún tipo de infantilismo dentro del metal, pero ahí sí necesitaría más argumentación. La puedes dejar en los comentarios si querés. Y claro, y eso último que señalas es obvio, que mucha gente se queda con esos álbumes que los marcaron al tener la misma edad que los intérpretes, por supuesto. Por la misma razón que decía que eso es tan importante para los mismos músicos encontrar el metal a una edad temprana, claramente para los fans de la música también lo es. Y de hecho lo vemos hoy, la mayoría de metaleros canzones, mamones, fastidiosos de internet son generalmente gente muy joven. Entonces sí, más o menos eso sería lo que tendría para decir en torno a tu pensamiento. Así que, bueno, muchas gracias por el comentario. Esta fue la pregunta más larga, las demás prometo que serán un poco más cortas. De hecho, dividí las preguntas como en bloques temáticos para poder responder varias de una sola respuesta. Y por eso las dos siguientes preguntas van más o menos por la misma vía, porque Juan Bor me pregunta, ¿qué te inspiró a crear el canal? Felicidades por los 1000, gracias Juan. Y Nene o Nini pregunta, ¿cómo te ves en general de aquí a 5 años? ¿Qué tan lejos esperas que llegue el proyecto de tu canal? Entonces me preguntan por el origen del canal y por el presente y básicamente por el futuro. El origen no es ningún misterio, es decir, yo desde hace varios años consumo no solo música, sino crítica musical particularmente en YouTube, así que yo quería hacer eso desde hace mucho tiempo. De hecho, yo desde el 2013 quería montar un canal, solo que no lo hacía porque no sentía que tuviera el suficiente nivel de experticia, cosa que me sentí más seguro con el tiempo. Y a su vez, digamos que justo en el momento en el que decidí montarlo de una manera definitiva, di el paso, di el salto, que fue por allá en el 2019, también se juntaron varias circunstancias. Ya me sentí un poquito más capaz para hablar, tenía la disposición de al menos un computador con una cámara, que era con lo que grababa al principio. Y bueno, y en ese momento justo estaba con un par de desencuentros personales, me tenían algo distraído y necesitaba enfocarme en otra cosa, así que dije, bueno, creo que es el momento. Pero más allá de eso, pues no hay ninguna otra razón, es demasiado profunda, simplemente eso. Quería hacerlo desde algún momento, desde hace mucho tiempo, perdón, y en un momento se dieron las circunstancias y di el salto. Ahora, ¿cómo me voy de aquí a 5 años y qué tan lejos espero que llegue el canal? Entonces aquí te respondería como entrenador de fútbol. No, lo importante es el paso a paso, el partido a partido. Bueno, estaba intentando imitar al Cholo Simeone, claramente no me salió muy bien la impresión. Pero es eso, es que no sabría cómo plantear esa pregunta y menos en una proyección a 5 años, porque el crecimiento y los cambios son bastante impredecibles y porque yo la verdad lo único que pienso en cada momento es sobre qué voy a hacer el próximo video, sobre de qué voy a hacer el próximo especial, qué voy a hacer ahora, qué sesión me invento ahora para el canal, qué tiempo tengo y hasta qué punto puedo hacer cada uno de los videos próximos, hasta qué punto los puedo preparar. Entonces no sé, yo espero por lo menos que haya crecido, que los medios técnicos hayan mejorado y ya, un poco más. La verdad no sabría mucho más que ojalá tenga muchísimos suscriptores, a lo mejor cientos de miles de suscriptores y no sé, y la calidad de los videos haya mejorado muchísimo, a lo mejor tenga más tiempo disponible o algo para ser más dedicado o crear más videos diversos, pero es un poco eso. ¿Qué tan lejos espero que llegue? Lo mismo, espero llegarle a mucha más gente, simplemente eso sería como lo más interesante para mí, básicamente. No proyectaría mucho más allá de eso, voy partido a partido, voy video a video, básicamente. Las siguientes preguntas también vienen más o menos por el mismo camino y de hecho están bien interesantes. Este es un bloque que me gusta bastante. Juju dice, felicidades por los primeros 1000, gracias Juju. ¿Cuáles son tus géneros musicales favoritos? Lo conecto con la siguiente pregunta. El profe Rayado, el grandioso, el genial profesor Rayado, de quien deberían estar suscritos porque si no, no sé qué hacen también en mi canal. Bueno, no es cierto, pero vayan, suscríbanse al canal del profe Raimundo, el profe Rayado. Me pregunta, ¿cuál es tu género del metal favorito y disco favorito de ese género? Arranco con el del profe, que es el más concreto. Mi género favorito del metal es el metal progresivo, el prog metal. Pero ojo, no es que yo decidiera un día que el prog era mi género favorito, sino que, o mejor dicho, pongámoslo en estos términos, yo no escogí al prog, el prog me escogió a mí. O sea, el chiste es que yo simplemente escuchaba metal
me daba cuenta que varios discos eran mis favoritos y cuando me iba a mirar cuáles eran mis discos favoritos, gran parte de ellos o eran de metal progresivo o eran adyacentes al menos al metal progresivo. Entonces por eso digo que pues como casi todo lo que sucede en la vida, más bien uno encuentra las cosas en lugar de buscarlas, ¿no? Y en este caso me encontré con el prog metal, entonces yo diría que es el prog metal sin duda, y mi disco favorito de ese género es, por favor, obvio, The Congregation de Leprous. Aunque le hace la competencia, hay un poco Neoli Viscaris con Portal of Eye, pero yo diría que sin duda The Congregation de Leprous. Entonces, para responder a Juju, mis géneros musicales favoritos, como ya pregunta en general, pues tendría que ir por partes. Del metal, obviamente el metal progresivo y el death metal, son como mis géneros. En general casi todos me gustan, pero esos serían como los que más escucho, los que más disfruto o he disfrutado en la vida. En el rock sería el post-hardcore, que entre más lo escucho más me gusta. El post-rock, me encantan las atmósferas del post-rock. Rock progresivo, obviamente. Eso sería. El indie rock también, entre más lo escucho más me gusta. En el pop sería el art pop, el synth pop. En el hip hop, que tampoco conozco tanto, el hip hop industrial y experimental, sin duda. En la electrónica, por ejemplo, sería el IDM, el Big Beat, y últimamente estoy escuchando mucho ambient techno y minimal techno, que también me están pareciendo geniales, así que esos serían mis géneros favoritos. Y como dije que el prog era mi favorito, voy a la pregunta de Juancho. Qué gran, una pregunta sabrosa la que hace Juancho, como siempre. Dice, top 5 de prog, uno por banda artista. Para que vea lo comprometido que estoy con el prog y con esta pregunta, no voy a hacer uno, sino dos tops. Uno de prog metal y otro de prog rock, así. No, rock progresivo, metal progresivo. Vamos primero con el rock progresivo para ir cronológicamente. Difícil, yo no me preparé esto tampoco, no es que yo me puse a pensar ahora en el top, pero sin repetir artista podría ser que podrían ser 5 discos de Rush, pero para no repetir, como me lo pide Juancho, obviamente tiene que haber uno de Rush, obvio, y sería, yo diría que el Moving Pictures, el Close to the Edge de Yes, es que hay tantos, Camel, Underground Generator, Genesis, el Nursery Crime de Genesis, The Losing the Comatorium de Mars Volta, que sí tiene cositas de post-hardcore y es medio experimental, pero yo creo que es el más pro probablemente de Mars Volta. Y te pondría Malina de Leprous, porque es un disco de prog rock, pero como obviamente voy a poner a Leprous en el top de prog metal, entonces te lo corto y te voy a poner algo bien interesante. No sé si vos has escuchado prog rock de los 70 italiano, que es ultra infravalorado y es genial. Y te voy a decir el disco homónimo de Banco del Mutuo Soccorso, que es un prog muy sinfónico, son italianos, brutal, o sea, genial. Entonces, esos 5. Y en el prog metal, The Congregation de Leprous, una obviedad. Portal of Fight de Neoli Viscaris, evidentemente. Nothing Face de Voivod. Y ya aquí me conflictúo bastante. Metiendo solo prog metal propiamente, sin los géneros adyacentes al prog metal, o sea, sin Mastodon, por ejemplo, que es prog con sludge, sin el progressive death metal, sino solo prog metal puro y duro. A esos 3 le agregaría, podría ser Devin Townsend, si me permite como cuarto disco, el Operation Mindcrimes de Queensryche, porque es un disco que, verdad, o sea, es muy antecedente del prog metal y todavía está como en esa transición entre el heavy metal y el prog. Si uno coge como ciertas canciones sueltas, suenan muy a heavy metal, pero el disco en su conjunto está pensado como un disco de prog, de hecho es conceptual y perfectamente se escucha como una unidad. De hecho, si mal no estoy, es el primer disco conceptual propiamente en la historia del metal. Entonces pondría ese, y de quinto, mira, pondría uno de la década pasada, Lotus de Soen. Ahí está. Con eso también ya queda respondido a la pregunta de Nelson La Rosa, que pregunta qué otros subgéneros te gustan aparte de los del metal. Ya con la respuesta juju, pues los que mencioné allí. ¿Y tienes algún proyecto musical? No, no tengo absolutamente ningún proyecto musical. Además no sé tocar ni la puerta. En algún momento intenté tocar guitarra, pero hace mucho fue que me salí de eso, así que no tengo ningún proyecto musical. Y más o menos también por esta vía, aunque un poquito diferente, pregunta Elías Andrés Vázquez Zúñiga. Aparte de la música, ¿hay otra arte a la cual le tengas un particular interés? Cine, pintura, danza, teatro, etcétera. Saludos desde México, saludos de vuelta.
Como principio general, sí, todo el arte me interesa. ¿Por qué? Porque el arte es una expresión del espíritu. Y aunque estamos llenos de determinaciones naturales, el espíritu es una expresión de la libertad. El espíritu es propiamente lo que nos hace humanos. Entonces, como toda expresión artística deriva de eso, yo en principio tengo interés general por toda expresión artística. O sea, si a mí alguien me invita a una obra de teatro, si a mí alguien me invita a ver una película, si a mí alguien me invita a ver unas exposiciones de obras de arte, seguramente diría que sí, por mi interés general, por el arte en general. Pero claramente uno no puede tener muchos intereses en la vida porque la vida no da para tanto, uno no puede tener tantos vicios en la vida porque el tiempo no alcanza. Así que yo solo me he metido en tipos de arte, solo me he metido de lleno a la música. Podría decir que la literatura hasta cierto punto, pero desde que empecé la carrera que estudio ahora, disminuí mucho mi lectura de literatura en general para enfocarme en lecturas específicas de mi carrera. Es eso, esos son como mis intereses en arte. Y bueno, yo soy un amante del fútbol y uno ve cosas en fútbol que también son artísticas. ¿Por qué no? Pero bueno, más allá de los chistes, sí, diría básicamente eso. Vamos por otro bloque de preguntas y la primera la hace Matt Carl, el pana Carl, que dice: muchas felicidades por alcanzar la meta, pana Jason. Gracias, Carl, pana Carl. Aquí está mi pregunta. Ya que en los 2010 el metal se ha diversificado bastante, ¿consideras que en esta década que apenas comienza se pueden ampliar mucho más los horizontes del paradigma? Y lo conecto con otra pregunta que me hizo en Twitter Metal Reich, que dice: ¿qué tanto más crees que se podría innovar en el rock y en el metal? O sea, ambos preguntan por la innovación en los próximos años. Pana Carl, sí se pueden ampliar mucho los horizontes. A ver, obviamente dentro de la década pasada no surgieron tantos géneros dentro del metal como en décadas anteriores, porque ya se han explorado muchos estilos, pero han aparecido géneros que a mi parecer son todavía muy incipientes, géneros como el avant-garde death metal y el avant-garde black metal, géneros como el doomgaze, que interesantísimo el doomgaze. Son géneros, por ejemplo, que son bastante nuevos, en los que incluso cuesta encontrar 10 grandes obras maestras, y por tanto eso lo lleva a pensar a uno en que definitivamente hay muchísimo más espacio para la innovación. Y sobre todo porque una cosa que caracteriza a estos géneros es o bien la experimentación, por ejemplo, con la forma de aproximarse a los instrumentos, y sobre todo con la incorporación de elementos ajenos al metal también. Por eso, para responder por ahí derecho a Metal Reich, se puede innovar en la medida en la que se sigan abriendo esas puertas dentro respecto del metal para la música en general. Entonces, por ejemplo, una cosa como el doomgaze, que es básicamente tomar los elementos del post-metal y combinarlos con la atmósfera del shoegaze, eso implica que los músicos tienen que estar abiertos a eso, y siempre hay, o sea, el elitismo y el conservadurismo está más en los fans que en los propios músicos. Y entonces, por ejemplo, estas personas que escuchaban shoegaze, que gustaban del shoegaze y que no lo consideraban como un género hipster, y eran también fans del metal, del post-metal, pudieron hacer emerger un género como este. Así que sí, en la medida en la que los nuevos músicos dejen de repetir tanto a sus ídolos y se pongan a escuchar más música, y sepan incorporar influencias, sí, y estos géneros, para mí de los más interesantes de la década pasada, dan muestra de ello. Porque ya la carrera, a ver quién es el más rápido, quién es el más pesado, ya se acabó. Ese principio que impulsaba a muchos géneros del metal a aparecer, sobre todo en los 80, principios de los 90, ya ha quedado en gran medida obsoleto. Así que otras puertas se están abriendo por estos caminos. En el rock, porque Metal Rack también pregunta por el rock, es un poquito distinto, porque en los últimos, sobre todo en la década pasada, no ha habido tantos nuevos géneros que han aparecido, sino bandas que han tomado géneros existentes pero los han reinterpretado de una manera brillante, incluso a la luz de sonidos actuales, a la luz de producción actual, y muchas veces incluso trayendo cosas interesantes para esos géneros. Se me vienen a la mente casos como The Oasis, como King Gizzard and the Lizard Wizard, que ha hecho cosas brillantes con el rock psicodélico, con el garage rock, con el rock progresivo, etc. O mismo este año, cuando han aparecido bandas, incluso muchas de ellas apenas en su disco debut, haciendo cosas increíbles, como Squid con el art punk, como Black Midi con el avant prog.
¿Quién está haciendo hoy avant rock en el mundo? Difícilmente podemos encontrar a alguien que lo esté haciendo, o por lo menos que lo esté haciendo también como Black Midi o Black Country New Road, con el rock experimental, con el post-rock. Entonces a mí me parece que en ese sentido pueden seguir apareciendo bandas que cojan nuevamente estos géneros y les den esa vuelta de tuerca. Y en esta línea temática, una última pregunta que me hace Nasty Embrace dice: ¿qué opinas de que el metal rock como paradigmas empiezan a ser usados por conservadores como ejemplo de buena música? El problema para mí es no tener sensibilidad histórica. Si uno toma el arte como expresión histórica, históricamente determinada, pero al mismo tiempo como lo que es para mí, que es una expresión del espíritu, es una expresión de la libertad. Y la libertad no se puede, a ver, esto puede ser muy denso, pero la idea básica es esta. Que el arte sea una expresión libre, que sea una expresión del espíritu humano, por lo tanto que sea una expresión de la libertad humana, no quiere decir obviamente que no hayan condicionantes históricas, los hay, pero el arte como expresión libre del espíritu trasciende esas condiciones y por tanto no se puede reducir a ciertos criterios. Entonces las personas que toman ciertos géneros y los vuelven sinónimos de buena música, o lo que quiere decir que utilizan esos géneros como el criterio para juzgar otros géneros, básicamente están cercenando las posibilidades del espíritu. Para mí, creer que el metal o el rock o cualquier otro género sea sinónimo de buena música, para mí es una absoluta ofensa contra la libertad, contra el espíritu humano y contra la creatividad humana. Por eso mismo, porque le estamos poniendo coto, límites, reglamentos a lo que el espíritu humano puede hacer, y eso es de hecho contrario al concepto mismo de espíritu. A mí me parece eso bastante problemático y a mi modo de ver claramente muestra una profunda ignorancia o falta de sensibilidad histórica de quien diga eso. Pero bueno, así son los conservadores. ¿Qué le vamos a hacer? Y sobre todo esto se da mucho en el metal, muchísimo en el metal. O sea, ya lo he hablado aquí en varias ocasiones, incluso hace poco hice un video de una de las formas en las que se expresa esto dentro del mundo del metal, que es en la obsesión con la complejidad, con la idea de complejidad, y esto es que estamos hablando de lo mismo básicamente. Estamos nos refiriendo a este mismo fenómeno. Así que sí, una cosa tremendamente problemática eso. Vámonos con otros grupos, con otro grupo temático, respondiendo a otro grupo de preguntas. Dice Coda 7, ¿quién fue el precursor del metal? Black Sabbath. Es decir, no era la única banda, claramente muchas fueron contribuyendo en ese sonido, pero Black Sabbath a mi parecer es quien determinó en gran medida el sonido del metal. Ninguna otra banda de hard rock de la época sonaba así, de oscura, de pesada. Manuel Orquiz pregunta: ¿cuál ha sido la banda de metal que más te sorprendió por ser diferente al concepto que tú tenías de metal? Pues hay muchas. En mi video pasado de los 10 discos que cambiaron mi vida mencioné un par, te comento solo una. Cuando yo escuché Portal of Light de Neobli Viscaris, en ese momento, por lo que yo había escuchado hasta ese momento, yo no me imaginaba que se pudiera conjugar en un mismo disco la brutalidad y la belleza. Y ese disco me llegó a demostrar que en efecto se podía conjugar en el metal la brutalidad y la belleza. Claramente no fue quien lo inventó, pero yo fui el primero que escuché y al día de hoy sigue siendo uno de mis discos favoritos de la vida y sigue siendo uno de los mejores discos de la historia del metal reciente. Adriano Pizarro pregunta: discos de culto favoritos. Antes que nada, sos el chat, ¿no? Si es así, manifiéstese, por favor. Esta pregunta me cuesta responderla porque me cuesta determinar, o me gustaría que me ayudaras a determinar exactamente qué quiere decir un disco de culto. Porque si un disco de culto es un disco underground dentro de un género, ciertamente dentro de las personas que se meten de lleno dentro de la historia de ciertos géneros, terminan descubriendo tarde que temprano esos discos importantes y que a lo mejor no trascendieron tantos como otros. Por ejemplo, a mí se me ocurriría decir que Obscura de Gorguts puede ser un disco de culto, pero cualquier persona que se meta dentro del death metal va a descubrir el Obscura tarde o temprano. Pero forzándome un poquito más, igual podría, sí, digamos, considerarlo. A ver, si definitivamente hay discos importantísimos, muy innovadores y que definitivamente no han tenido mucha atracción, que probablemente eso sea una definición más o menos acertada de disco de culto, o así se me ocurre a mí ahora. Mira, nada más dentro del prog rock que le decía ahora con la pregunta de Juancho, el prog rock italiano no tiene ni la mitad ni un cuarto de los reflectores que tiene el prog rock inglés y a mi modo de ver es igual de bueno e igual de creativo. Bandas como Banco del Mutuo Soccorso, Il Balletto di Bronzo,
Premiata Forneria Marconi, Museo Rosenbach. Todos los 2-3 primeros discos de estas bandas son putos discazos y obras maestras del rock progresivo y podríamos decir que son de culto. Pero igual, si una persona se mete de lleno en la historia del prog rock, van a aparecer estas bandas. De hecho, uno busca el chart en Radio Music de rock progresivo, igual aparecen esas bandas. Entonces, tarde o temprano se las van a encontrar. También puede suceder que, por ejemplo, en el metal, y hablando de música italiana, el power metal italiano no es tan comentado como el power metal europeo de Alemania o de Suecia o de Finlandia. Pues la gente habla de Helloween, de Blind Guardian, de Stratovarius, de todas estas bandas, y de Italia, aparte de Rhapsody obviamente, no mucha gente habla de Labyrinth, que tienen un disco que se llama Return to Heaven Denied, que puede ser mi disco favorito en la historia del power metal. Ese disco es una absoluta belleza, una obra maestra. Secret Sphere también tiene discos brutalmente clásicos, DGM, aunque se meten más con el prog también ellos, pero esos discos, o en el death metal mismo, una banda como Atrocity, los 3 primeros discos de Atrocity son criminalmente infravalorados y son discos brutalmente creativos. Los 2 primeros para Technical Death Metal, el tercero el Blood, que es un disco de death metal con elementos góticos y es apenas como del 91, una cosa así, es un disco tempranísimo. Entonces yo diría que más o menos esos podrían ir por ahí. Igual te pediría que a lo mejor desarrollaras más el concepto de disco de culto para como poder diseccionar qué discos pueden entrar en esa categoría a mi gusto. Julio Augusto también pregunta algo que a mí es un poquito difícil responder, pero pregunta: felicidades por los primeros 1000 subs. Muchas gracias, Julio. Aquí va mi pregunta: ¿cuáles serían los trabajos musicales que te resultaron más decepcionantes luego de escucharlos? Es que la decepción también, o sea, la decepción está en función de las expectativas, y yo, como un ejercicio terapéutico, busco purgarme de las expectativas. No se puede purgar uno del todo las expectativas, pero más o menos se puede hacer. Por ejemplo, yo desde hace mucho tiempo ya no escucho singles, así sea de bandas de las cuales anticipé mucho el disco porque son muy favoritas mías, pero igual hay decepciones. Tampoco hay tantas. Yo en general para eso soy muy tranquilo. Si un disco no me gusta, así sea de una banda que disfrute, lo dejo pasar y listo, que la música no se agota ahí. Pero te puedo decir que Megadeth en su momento con Super Collider me decepcionó bastante. Me han decepcionado un poco los últimos discos, porque ahora que estoy en mente thrash, de los últimos discos, o el último de Creator, el último de Testament, pero hay un disco que es el paradigma para mí de la decepción, y te voy a decir nada más esto. Hay un disco del cual yo no esperaba nada y aún así me decepcionó. Yo sabía que iba a ser deficiente y aún así me decepcionó, que fue el último de Green Day, Father of All. Yo he sido muy fan de Green Day porque crecí con ellos, y yo sé que hasta 21st Century Breakdown, hasta ahí como está la etapa álgida de Green Day, de ahí en más han venido en caída. Pues yo me esperaba un disco mediocre, regular, difícil de digerir, pero no me esperaba un disco tan cringe, tan como desagradable. No sé. Y hay otro que no quiero anticipar porque lo voy a reseñar. O bueno, no lo voy a reseñar. El disco posterior a la decepción de otra banda que acabo de sacar disco, que lo mencionaré ya cuando salga la reseña. Pero seguro hay más, solo que hasta la hora se me vienen como a la mente esos. Omar Gabriel Vázquez García: ¿qué discos más escuchas del thrash metal? Bueno, yo ya pasé como por mi época thrash, en su momento lo escuché muchísimo. De hecho, en el video anterior sí mencionaba mucho eso, como el thrash fue el género a partir del cual me metí, no solo en el metal, sino en la música. En su momento, bueno, hasta el día de hoy, que siguen perviviendo como discos muy presentes y que escucho ya mucho menos que antes, siguen estando muy presentes como en mi psique, es lejos Time Does Not Heal de Dark Angel, que es mi disco favorito en la historia del thrash metal, y la canción homónima que abre el disco, Time Does Not Heal, está a años luz como la mejor canción jamás hecha en la historia del thrash. Entonces ese es un disco así, y de esa etapa escucho mucho, así como de mis favoritos, Practice What You Preach de Testament, Peace Sells But Who's Buying de Megadeth. En el thrash técnico escucho mucho, por ejemplo, el Dances of Death de Mekong Delta. Y ya para mencionar algunos de los discos más recientes que más me ha gustado, a mí mis bandas favoritas viejas de thrash que se han mantenido muy bien, y por eso mismo sus últimos 2 discos los mencioné ahora como un poquito decepcionantes, Creator y Testament. Para mí, en el 2012 ambas bandas sacaron los mejores discos de thrash de la década de bandas viejas: el Phantom Antichrist de Creator y el Dark Roots of Earth de Testament. Así que yo diría que esos son como los discos que más escucho.
Pero yo creo que yo escuché todos los discos de thrash de los 80 porque en su momento lo consumía de manera obsesiva. Leandro IP, ¿coleccionas música en algún formato? Sí, colecciono música en CDs, nada más. No colecciono música ni en cassettes, ni mucho menos en vinilo. A ver, yo respeto mucho quienes coleccionan vinilos, LPs. Me gusta como el arte de coleccionar vinilos, me gusta hasta ver los vinilos. Pero qué cosa tan engorrosa mantenerlos, qué mamera, qué pereza, que no tengo la más mínima intención en coleccionar vinilos. Y yo sé que, por ejemplo, muchos audiófilos dicen que muchos discos se escuchan mejor, pero déjenme decirles que nada se escucha tan bien como un reproductor de alta fidelidad con una suscripción Hi-Fi de Tidal. Así que jaque mate, audiófilos, no hay nada que supere en calidad de audio a eso. Pero no, más allá de las bromas, solo CDs. Tengo una colección pequeñita todavía, porque la inicié hace muy poco, pero espero continuarla en CDs nada más. No tengo interés en coleccionar ningún otro formato. Y también pregunta Leonardo, ¿tenés una década favorita? Sin duda los 90. En los 90 están mis géneros favoritos del metal, muchos de ellos. La electrónica explota en los 90, entonces varios de mis discos favoritos de la vida son de los 90, así que los 90 es la década de oro. Saludos y felicidades, gracias. Ángel Quiñones, ¿qué opinas de los trabajos recientes de Cynic, su último disco Kindly Bend to Free Us y el reciente sencillo? ¿Qué opinas del regreso de Porcupine Tree? Saludos, bro, y excelente canal, gracias. Del último sencillo no puedo opinar porque, como les digo, yo no escucho ya singles, intento esperar al disco, así que no lo he escuchado. Cynic tiene obviamente un disco como el Focus que es fundamental para el desarrollo, es una obra maestra para el desarrollo tanto del technical death metal como incluso del metal progresivo o death metal progresivo más bien. Trace the Nerd, que es el disco del 2008, es una obra maestra también. Para mí es uno de los mejores discos de metal progresivo del 2000, de la década del 2000, así de sencillo. Y Kindly Bend to Free Us es un disco que, curioso, ese puede ser un disco que me decepcionó un poquito porque es un tanto condescendiente, aunque sigue teniendo la musicalidad de los integrantes. Lamentablemente 2 de ellos ya fallecieron, por lo cual, más allá de todo, tengo un interés muy alto en escuchar su próximo disco. Pero yo, siendo por ejemplo un fanático de Sean Reiner, uno de mis bateristas favoritos de toda la vida, que en paz descanse, en ese disco hace uno de sus mejores trabajos en todo Cynic. Pero sí es un disco algo condescendiente y no tan ambicioso, no tan arriesgado. Pero los 2 anteriores, geniales, y vamos a ver qué resulta el próximo. Probablemente será reseñado. Y el regreso de Porcupine Tree es que, a ver, obviamente tienen una discografía ultra sólida, tienen varios de los mejores discos del prog rock, pero de las últimas décadas, pero no sé, se están juntando para hacer música, tampoco sé mucho más allá de eso. No sé si, o sea, tiene que haber ahí un poco de nostalgia que quieren explotar, cosa que no me parece mal que se use siempre y cuando se ponga al servicio de música creativa. Y no sé si se va a poner eso al servicio de música creativa, y eso solo lo dirá el tiempo y el nuevo disco. Pero es que como esa mística que se crea en torno a estas bandas como Porcupine Tree a veces es un poco calcina y creo que va en detrimento muchas veces de la creatividad misma de la banda, así que probablemente, no sé, a lo mejor se están reuniendo también como para apaciguar esas aguas de querer que el grupo se reúna, pero es que no sé, o sea, hasta que no tengamos disco en mano, no sé si valió la pena el regreso, no sé si tendrá sentido su regreso, así que cuando salga el disco podré responder con propiedad a esa pregunta. Y por último, en este grupito de preguntas, Juan José Gutiérrez Merchán pregunta cuáles son las pocas vacas sagradas que considera se siguen manteniendo vigentes al día de hoy. Difícil, vacas sagradas dentro del metal. Yo creo que por sus últimos discos, Judas Priest y Iron Maiden son bandas dignas, es decir, bandas de 40 años, de más de 40 años en algunos casos, que sigan sacando discos dignos. Obviamente uno no les pide mucho más a las bandas tan consagradas. A mí me parece eso, pues, que los puede hacer retirarse incluso con la cabeza alta, porque no son discazos, aunque Firepower sí es un discazo, pero los últimos de Iron Maiden no es que sean discazos, pero son dignos. Y no sé qué otra banda podría entrar en esa categoría dentro del metal, porque no creo que una Metallica tenga la dignidad que tiene un Iron Maiden hoy en día, y no sé qué otra banda pueda entrar en esa categoría que no se hayan retirado ya. O sea, Black Sabbath, por ejemplo, se retiró dignísimamente, uno de los mejores retiros en la historia de la música. No sé si Rush tuvo su mejor retiro, pero también fue envuelto en una tragedia. Pero bueno, ya son bandas retiradas. Así que eso, por ahora se me ocurriría decir eso.
El maldito Pitágoras, más conocido como uno de los miembros integrantes de Lúcuma, canal al que también se deben suscribir sobre todo si es que les gusta el hip hop, pregunta: país fuera de Estados Unidos del que constantemente salen álbumes que te gusten mucho. Fuera de Estados Unidos, yo creo que eso varía mucho del género también. Me tiende a llamar mucho la atención y no sé por qué pasa eso. Muchas bandas canadienses son interesantísimas, sobre todo en el metal, y cuando sale una banda de Canadá tiendo a prestarles atención. Y bueno, eso por el lado del metal, digamos, más progresivo, experimental, y ya como por el lado del metal más tradicional, melódico, los países nórdicos tienden a sacar cosas interesantes, especialmente países como Suecia. Entonces yo creo que iría por Suecia. Y ya para otros tipos de música, por ejemplo, música electrónica, siempre Inglaterra es un foco de atención particular, y las cosas que salen de allí en agrupaciones y artistas de música electrónica, pues siempre es algo que hay que mirar. Entonces yo diría que más o menos eso: Canadá, Suecia, Inglaterra. Últimas dos preguntas que son, digamos, un poquito más específicas sobre temas más puntuales. Anacrónico pregunta: ¿cuál es tu concepción sobre la objetividad en la música? No me quedó tan claro en la conversación con Sin Delay. Felicidad por los suscriptores, gracias. Es que no lo pude desarrollar. Bueno, para quien no lo sepa, en la conversación que tuve con Sin Delay también en celebración de los 1000 suscriptores en el canal de él, hacia el final tocamos tangencialmente este tema porque es un tema tópico en los comentarios de crítica musical, en los canales de crítica musical, y todo aquel que haga crítica musical o que le interese esto. Y prometo hacer un video donde lo elabore bien, pero a grandes rasgos es más o menos esto. Lo que me interesa es observar la historicidad de los conceptos. En otras palabras, ver por qué históricamente se entiende en este caso hoy por objetividad lo que se entiende, cuáles son las causas históricas de ese entendimiento y cuál es la génesis y el desarrollo de esa idea en la historia. Entonces lo que me doy cuenta es que con el advenimiento de la modernidad, con el establecimiento del modo de producción capitalista, se ha venido desarrollando también a la par un tipo de discurso que es un discurso que podríamos definir a grandes rasgos como un discurso técnico, o sea, un discurso que está vinculado al desarrollo de las ciencias positivas. Y está vinculado al desarrollo de las ciencias positivas porque una de las condiciones discursivas que necesitó el capitalismo para aparecer y surgir es convertir a todo lo existente, convertir todos los fenómenos en algo cuantificable, matematizable, objetivable, podríamos decirlo en esos términos. Entonces el concepto de objetividad cayó preso de ese discurso, pero el concepto de objetividad va mucho más allá, y digamos en su génesis el concepto de objetividad es simplemente ir al objeto. Eso es objetividad, no es decir algo verdadero. Objetividad no es lo mismo en su génesis que decir algo cierto, no equivale a decir algo correcto, pues una persona que dice algo objetivo puede estar equivocada, puede estar diciendo una falsedad, y mucho menos quiere decir que el objetivo es aquello que se reduzca a la cuantificación, por tanto a lo palpable, a lo medible, y por lo tanto a lo que no puede estar sujeto a la opinión. Incluso, o sea, tan poderoso es ese discurso que hasta las ciencias sociales se han visto presas de esto, y las discusiones sobre temas de ciencias sociales, como puede ser la discusión musical. Uno, por ejemplo, estudia economía y se da cuenta que lo que se estudia allí son básicamente modelos macroeconómicos en términos de producción total, PIB, y cómo se manejan, o sea, no sé, PIB, inflación, desempleo, y cómo se manejan esas variables. No se preguntan por cuáles son las condiciones materiales que producen el modo de producción actual, o cuáles son las causas históricas de esto, o cuáles son las condiciones que genera hoy esto. Y la discusión sobre música también cae en ese ámbito. Pero si tenemos en cuenta ese desarrollo del concepto de objetividad y tenemos en cuenta cuál es nuestro objeto de estudio, cuál es el objeto de estudio mío como crítico musical, que es la historia de la música, entonces el concepto de objetividad cambia su naturaleza, porque el objeto que estamos observando cambia su naturaleza y se retorna al origen de la objetividad, que es ir al objeto, básicamente. Entonces, hacer un análisis histórico sobre géneros musicales, por ejemplo, es hacer un análisis objetivo. Entonces la objetividad se convierte ahí, no solo en algo razonable, sino en una necesidad propia del crítico. Pero prometo elaborarlo un poquito más en algún video. Pues espero con eso
tengas un poquito un panorama más general y un poquito más de claridad en ese sentido. Y por último, la última pregunta, que ya es de tipo un poco más personal, la hace Felipe Correa, que pregunta: ¿qué recomiendas a alguien que quiera leer sobre filosofía pero nunca lo ha hecho? Bueno, como todas las carreras, a menos que uno se meta de lleno en eso y las incorpore casi como un modo de vida, pues es muy difícil llegar a una experticia muy grande. Lo mismo, si uno no se mete de lleno al mundo de la ingeniería, pues es muy difícil que nada más porque uno lea tres cositas tangencialmente, pues comprenda bien la ingeniería. Pero eso no para desanimar, sino para, al contrario, motivar a que estudiar filosofía, como estudiar prácticamente cualquier cosa, es un proceso que lleva, de la misma manera que escuchar música, es un proceso que lleva toda la vida, básicamente. Yo te podría decir que por una razón histórica empezabas con los autores históricos, pero muchos de ellos, la gran mayoría, son autores muy complejos de leer y es muy difícil que, si uno no está en medio por lo menos de un grupo de estudio o de guiado por una persona que tenga experticia, es muy difícil que uno solo así, no imposible, pero difícil que uno solo así aprenda. Sin embargo, también creo que la única manera de aprender a nadar es tirándose al agua. Es la única manera en la que puedes aprender. Entonces sí te recomiendo que leas, pero para empezar, a mí me parece que lo mejor para leer es a Platón. ¿Por qué? Porque él escribía diálogos. Para quien no sepa, Platón fue alumno de Sócrates. Sócrates nunca escribió texto, él nunca escribió por una cuestión que iba en coherencia con su modo de vida. Por cierto, Sócrates es un personaje increíble, uno de mis dos héroes de la vida junto con Jesucristo. Entonces, lo que hizo Platón después de que Sócrates se murió, o lo mataron más bien, fue empezar a hacer diálogos en el que escribir diálogos en el que el protagonista era el Sócrates. El consenso dice que los diálogos tempranos de Platón son como los que recogen más fidedignamente la filosofía del mismo Sócrates, mientras que en los diálogos tardíos, aunque se mantenía la forma de diálogo y aunque Sócrates era el protagonista en todos los diálogos, ya en los diálogos tardíos como que Platón metía su filosofía a través de la boca de Sócrates. Pero, pero definitivamente por la forma en la que escribía, por la forma en la que está escrito los diálogos, el hecho de que sean diálogos y como son diálogos, la forma conversacional que tiene, son bastante accesibles. Y te recomiendo, por ejemplo, leer tal vez La Apología, que es uno de los más cortos, uno de los diálogos más cortos, y es un diálogo en el que pues, Platón narra cómo condenan a Sócrates, cómo lo condena el gobierno de Atenas por corromper a la juventud y no creer en los dioses. Y ahí muestra cómo Sócrates se defendió, porque Sócrates se defendió a sí mismo en el juicio y cómo aceptó su muerte. Y es bellísimo, es una cosa bellísima. También te recomiendo leer, yo creo que el mejor diálogo en términos de lo más completo es La República, que es un diálogo, no es demasiado largo, es relativamente sencillo de leer y toca prácticamente todos los temas de la filosofía. Se habla de política, se habla de justicia, se habla de la belleza, se habla de la verdad, se habla de lo real. Es un diálogo completísimo. Eso, entonces yo. Y a partir de ahí ya podrías como tirarte a otros autores, creo que griegos es lo mejor para iniciar, los autores griegos, así como Aristóteles o los presocráticos. Y si querés, digamos, tener un panorama más general de la filosofía, pero sin el tedio de tener que leer autor por autor, hay un sacerdote y filósofo del siglo pasado inglés, Friedrich Coplestone, que escribió un montón de tomos, como 7 tomos sobre la historia de la filosofía, pero a mi parecer que son muy agradables de leer y no tenés que leerlos todos, pero al menos puedes mirar ahí, por ejemplo, en qué parte habla, no sé, de Jean-Paul Sartre e ir a leer lo que dice Jean-Paul Sartre, o en qué parte habla de Hegel e ir a leer el apartado o el texto de Hegel, sobre Hegel. Y así sucesivamente. Aunque tiene ciertas deficiencias, es difícil ser capaz de compilar todo el pensamiento de la historia de la filosofía, es muy bueno. Friedrich Coplestone va a dejar, yo creo que el nombre del autor ahí, tiene unos tomos que se llaman Historia de la Filosofía. Y por último te recomiendo que, ya que estamos en un mundo audiovisual y que a lo mejor es más fácil para muchos de ustedes el mundo audiovisual, o sea, aprender a través de material audiovisual, hay canales de YouTube de filosofía muy buenos. Te recomiendo 3. El que más te recomiendo, pero a ojos cerrados, es La Fonda Filosófica, que le hace un tipo de nombre Darin McNabb, pero pues es un americano, pero vive en México, entonces los videos son en español. Man me parece que hace lo más completo entre ser capaz de presentar fielmente a los autores al mismo tiempo que hacerlo bastante accesible. Te recomiendo Adictos a la Filosofía,
que es un poco más parcializado en su temática, pero tiene cosas muy interesantes también y le mete memes y le mete chanzas. Entonces, y un tercero, pero ese hay que tomarlo con pinzas, es el canal de Ernesto Castro, que es un filósofo español joven y que básicamente graba todas las conferencias que hace y todas las clases que da y las sube a YouTube. Pero con él hay que ir despacio, tranquilos, porque es un tipo demasiado erudito y a veces carga demasiado de contenido sus videos. Y aparte habla rapidísimo, habla como chileno. Es una ametralladora hablando, entonces hay que ponerlo como en velocidad menor. Entonces ese man con calma, esos son los que yo conozco, seguro hay más, no he visto tantos de calidad, pero te recomendaría también eso. Y con eso cierro estas preguntas y respuestas. Les agradezco mucho a quienes hicieron las preguntas, espero que hayan sido satisfactorias las respuestas. Gracias por llegar hasta acá. Con esto cerramos como el primer bloque de celebración de los 1000 suscriptores. Ya queda prometido lo otro, ¿no? Ya queda prometido rehacer videos viejos, lo que prometí en el video de celebración, y también queda prometido pronto, espero pronto, empezar a ya reseñar bandas latinas, que esa es la otra sesión que prometí. Por lo pronto, eso es todo por hoy. Gracias nuevamente, espero hacer esto en algún otro momento, a lo mejor, no sé, cuando lleguemos a 5000 suscriptores o algo así, o alguna meta o algún evento especial, volverlo a hacer. Así que guárdense sus preguntas para la próxima. Y nada, o si tienen preguntas así cortas, puntuales, las pueden hacer igual en los comentarios y la puedo responder por texto. Gracias por ver el video, denle like si les gustó y nos vemos la próxima, hasta luego.